Bien, vamos a avanzar a otros temas. El gobierno ha planteado diversas estrategias para combatir la temporada de incendios forestales. Dentro de ellas, el Plan Nacional 2023-2024, que incluye 3 ejes fundamentales de prevención y un importante aumento también de recursos. Vamos a profundizar en esto, vamos a hablar con el jefe del Departamento de Control de Incendios Forestales de la CONAF, Fernando Parada. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Carla y Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de profundizar en los cambios, en la nueva estrategia para este verano, ¿cómo va el país con los incendios forestales? Estamos a 10 de enero y mi impresión como periodista es que no hemos tenido puntos altos de coyuntura en varios territorios como sí hemos tenido en años anteriores. Ha habido incendios graves, fuertes, con muchas hectáreas arrasadas, pero nos ha desatado un incendio de gran magnitud. ¿Es tan así? Las estadísticas muchas veces no mienten y en definitiva nosotros llevamos una estadística bastante favorable si lo comparamos con la temporada anterior y con el quinquenio, ¿ya? En materia de cantidad de incendios llevamos aproximadamente un 33% menos de lo que el año pasado ya teníamos a esta fecha, aproximadamente unos 1000 incendios menos que hemos tenido. Y con respecto a la superficie de alguna manera ha disminuido favorablemente, prácticamente un 68% menos de lo que tuvimos a la temporada anterior. Creo que también eso indica, si bien indica, y son estadísticas, que no ha terminado una temporada que viene probablemente con un periodo del mes de enero y del mes de febrero. La estrategia con respecto a lo que es prevención y con lo que es respecto a la respuesta también ha sido bastante positiva. La estrategia de atacar y realizar un golpe único con todos los recursos disponibles y estar preparado para la próxima emergencia, en el caso de la respuesta, creo que ha dado un resultado interesante y que deberíamos plantearlo y analizarlo al final de esta temporada. Como les decía, hay que terminar la temporada. Respecto de la prevención de la ocurrencia de incendios, que ha bajado, afortunadamente, estadísticamente hablando, ¿qué es lo que ha incidido ahí? ¿Hay aquí condiciones y factores naturales, como por ejemplo que no hemos tenido todavía, porque hay un pronóstico de eso, pero todavía estos eventos de altísimas temperaturas, de olas de calor que en otros años han derivado, han sido un escenario propicio para los incendios? ¿Es que ha habido más acciones preventivas? ¿Es que la ciudadanía ha sido más responsable y ha habido menos negligencia o menos intención de generar incendios? ¿Está ese diagnóstico? Porque ahí podría haber una clave para que ojalá siempre se pudiera rebajar la estadística, digamos. Efectivamente, creo que es un poco una combinación de todo lo que se indicaba. Creo que también hay que, y yéndonos unos meses hacia atrás, también la disponibilidad de lluvias que hubo en los meses de septiembre, de octubre, nos ha permitido también mantener el combustible más fino, el combustible que nosotros llamamos el combustible fino muerto, ha tenido una posibilidad de mantenerse hidratado, de mantener un verde, y eso nos ha permitido ir gradualmente aumentando en la cantidad de recursos para atender este tipo de emergencias. De todas maneras también, y como comentaba Carla, también es importante plantear que la temporada pasada fue una temporada sumamente compleja en el mes de febrero y en el mes de febrero de este año, y eso también muchas veces hace que la gente tenga una sensibilidad con respecto a esto. No puedo dejar de mencionar que también hay una articulación de todas las instituciones relacionadas a la emergencia, coordinada a través de Senapred, que también nos apoyan, y también se planteó una cantidad de estrategias importantes, más de 100 medidas que también de alguna manera nos ayudan en esta combinación de situaciones, y también en el ataque, en la respuesta a la emergencia, la cantidad de recursos disponibles que hemos tenido durante esta temporada, que todavía, como les decía, no termina, porque no hay que bajar los brazos.
Ya, Fernando, y a la hora de diseñar una estrategia de país que hemos aprendido muchísimo, sobre todo a partir del punto de inflexión que fueron los incendios del verano del año 2017, ¿cuánto cambia la forma de enfrentarlo en CONAF, en bomberos, en todos los que son incumbentes en el combate del fuego, dependiendo si estamos bajo el rigor del niño o de la niña? Porque ha sido un año bien marcado por los fenómenos climáticos, con inundaciones cuando no esperábamos, con calor cuando no lo esperábamos. ¿Cambia la forma de cómo se monitorea el incendio y cómo se va a atacar o no? En general te diría que no es que la estrategia puede un poco mantenerse y los protocolos de actuación se mantienen. Sin embargo, es fundamental para nosotros y también agradecer también a las instituciones como la DNC que nos ayudan en este tipo de situaciones, es que poder determinar el fenómeno de la niña y del niño condiciona muchas veces a lo mejor no los niveles de recursos, sin embargo, sí los tiempos en que esos recursos se escalonan durante la temporada para estar presentes. Es necesario entender que nosotros tenemos disponibilidad de muchos de estos recursos, en especial en los recursos aéreos, que estos recursos muchas veces operan en otras partes del país y en otras partes también en otros sistemas de protección, como son en Europa, y muchas veces tenerlos presentes aquí es fundamental que podamos coordinar con los operadores esa presencia y eso también nos condiciona un poco lo que es el fenómeno del niño y de la niña. En CONAF no somos expertos en poder predecir los modelos, sin embargo, como les decía, a través de Senapred y con las instituciones que trabajan en este tipo de emergencia, nos permiten establecer esas actuaciones, esas acciones, y eso nos ha permitido de alguna manera que resulte positivo para esta situación. Fernando, en este plan estratégico 2023-2024 se establece que se van a generar, por ejemplo, brigadas nocturnas, que va a haber una modernización de algunas cámaras y también el uso de inteligencia artificial en el control de los incendios. A ver si nos puedes explicar un poco más sobre estos avances, en qué consiste, cómo se estaría utilizando la inteligencia artificial, cuál es la ventaja de tener brigadas nocturnas. No sé si hasta ahora no había nada de ese trabajo nocturno. Cuéntanos un poco cómo evoluciona. Y bueno, sumamente interesante para nosotros. En general, los sistemas de protección en el mundo están mirando, así como todas estas renovaciones tecnológicas, están mirando la inteligencia artificial. Y solamente les pongo solamente un ejemplo. Las medidas, las acciones con respecto a lo que es los mecanismos de detección hacen que a la inteligencia artificial se le esté entregando muchos de los patrones para una detección correcta y que puedan determinar si es un foco que es, por poner un caso, una zona que es un punto activo porque es una actividad típica de agrícola, o en su defecto que sea un incendio forestal ya declarado. ¿Ya? La inteligencia artificial, y les comento, soy neófito en esa materia muchísimo, pero es interesante porque permite ir enseñándole e ir iterando estas actividades con el objetivo de que cada vez sean más precisos. En ese sentido, se está aplicando la inteligencia artificial, estamos en un proceso de evaluación de eso, creo que eso lleva un largo recorrido. En general yo les diría que el ojo humano y la detección, el torrero normal, que puede determinar una zona que es, no, mira, esta es una zona de carboneo y esa columna corresponde, esas cosas son las que de alguna manera la inteligencia artificial va mostrando avances con respecto a eso. Creo que estamos en un muy buen camino. Lo que decía Carla con respecto a lo que es la brigada nocturna. Para nosotros las brigadas nocturnas, tener la oportunidad de tener brigadas nocturnas bajo condiciones de seguridad muy importantes durante la noche, nos permite tener una oportunidad de atender estos incendios con una temperatura menor, con una humedad mayor, por ende la resistencia al control de los incendios es menor. Son temas que obviamente, así también como decía Davor, que era desde la temporada 2016-2017, cuando se genera la tormenta de fuego y donde todos dicen tenemos que hacer,
cosas nuevas. Bueno, ese es el tema. Poder ir abordando estos temas en la evolución y con respecto a la tecnología, que claramente es una herramienta muy interesante para nosotros en estos próximos años. Fernando, y respecto a los incendios y el combate nocturno, recuerdo hace un par de semanas que hubo un incendio acá en el Cerro San Cristóbal y uno de los debates que había sobre la mesa era en torno a por qué Chile no tenía elementos para combatir de noche los incendios. Usted me va a decir que bueno, que se van a implementar más brigadas, entiendo que 28 equipos nocturnos, pero ¿qué pasa con el combate aéreo de los incendios de noche? Porque antes se decía que era peligroso, que no había autorización, pero uno ve en la literatura en otros países que son más modernos, que quizás tienen más recursos, que ya tienen aviones y helicópteros, por ejemplo, helicópteros Dofan, que son los mismos que tiene la Armada de Chile y que se utilizan ya para combatir el fuego de noche. ¿Por qué aquí en Chile no? Mira, en este momento, Davor, es un tema que se está discutiendo al interior. Los sistemas de protección mundiales, en general, y te podría decir dos sistemas de protección que utilizan el combate aéreo nocturno, hemos analizado, hemos trabajado en las mesas técnicas de incendios con los diferentes países y en este momento, tanto en Australia como en Estados Unidos, precisamente solamente en una de las zonas que es California, utilizan el combate aéreo nocturno. CONAF no se cierra a esa situación. Creo que nos parece sumamente interesante, pero también tú lo comentaste. El combate aéreo nocturno conlleva una serie de responsabilidades desde el punto de vista aéreo y aeronáutico que son fundamentales de implementar a la hora de operarlos. El combate aéreo nocturno es muy caro y es un tema de eficiencia que también no lo debemos dejar de mirar. Es un tema de seguridad. Tú pusiste también el caso de el poder operar, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal, que hubo 3 focos al mismo tiempo en ese incendio. Sin embargo, la cobertura de ese cerro, al lanzar, como por ejemplo, al lanzar con un avión grande, un avión que lanza 10 a 11 toneladas, muchas veces, como dicen, el remedio es peor que la enfermedad. Si tú lanzas 11 toneladas en ese cerro, seguramente van a haber derrumbes donde tenemos localizadas casas. Por eso el llamado es un poco con respecto a la aplicación de la operación aérea nocturna, y no nos cerramos a eso, estamos trabajando en eso, es a la responsabilidad en el tema. Es sumamente importante que sepamos que ya tenemos una emergencia, no queremos una segunda emergencia en ese mismo lugar producto de un accidente aéreo y que puede involucrar con una fatalidad enorme a pilotos y probablemente a gente que esté ahí. Por eso el llamado es, junto con la DGAC, estamos avanzando en eso y esperamos tener resultados lo más pronto posible con respecto a esa situación. Te comento, sistemas de protección tan grandes como el de México no tiene operación nocturna, como es Sudáfrica, otro sistema de protección no tiene operación nocturna aérea, y fundamentalmente porque hay que dar ese paso, pero con responsabilidad. Sí. Ese es el tema que estamos trabajando en este momento. Bien, pues Fernando Parada, jefe del Departamento de Control de Incendios Forestales de CONAF, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien, un buen día. Gracias, Fernando, buen día. Gracias a ustedes por invitarme.